Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar del polen de abeja. Polen, pan de abeja y grano de polen de abeja. Con mucha frecuencia se utiliza el término polen de abeja de forma incorrecta. Se confunde el polen con el pan de abejas o bien cualquiera de estos con el grano de polen de abeja o apícola, ya que el polen solo es polen cuando está en la flor. Para cosechar y transportar el polen, la abeja aporta sustancias salivares y los acumula en los cestillos de un par de patas adaptadas para tal fin. En este preciso momento, el polen ya es un grano de polen apícola, siendo por ello el nombre correcto para el polen que se consume envasado el de granos de polen apícola o de abeja. El néctar floral, ¿qué es? El néctar es un fluido producido por nectarinas, glándulas de la flor. Es muy rico en glucosa, azúcar, y a menudo es usado por insectos y algunos animales como una fuente de energía. Para las flores, el propósito del néctar es atraer a los polinizadores, como insectos, abejas y algunos animales. Las abejas, una de las más grandes polinizadoras de las flores, utiliza tanto el néctar como el polen. Para las abejas adultas, el néctar es una de las principales fuentes de energía. Polen floral, ¿qué es? El polen es una unidad microscópica que contiene los núcleos fecundantes masculinos de las plantas. El polen es el polvo más o menos grueso que contiene los microgametocitos de las plantas con semilla, espermatocitos. Ocurrida la polinización, una vez ha llegado el grano de polen a la superficie receptiva en la planta de destino, es decir, al estigma, se produce su germinación. Las abejas melíferas han desarrollado en el tercer par de patas una especie de cestas, también denominadas corbículas, a las que por medio de peines trasladan los granos de polen que se adhieren a su cuerpo, los cuales son transportados a la colmena donde se realiza todo el proceso de fermentación. Polen de abeja, ¿qué es? El polen de abejas a veces se relaciona con los granos de polen que se encuentran en las anteras de las flores, pero no es así. Precisamente lleva el apelativo de abejas para explicar que son estos insectos los que lo transforman otorgándole las propiedades tan características que ofrece. Según la botánica, un grano de polen apícola amasado por una abeja mide aproximadamente 0,002 pulgadas de diámetro y cada bolita recolectada por una abeja contiene entre 100.000 y 5 millones de unidades de polen, dependiendo de la especie botánica. Por lo tanto, se trata de una mezcla del propio polen de las plantas, con el néctar de las flores, la miel y la saliva de las abejas, que ellas mismas convierten en los granos que se comercializan. Pan de abeja, ¿qué es? Es el polen pastoso almacenado en los panales. Las abejas generan enzimas capaces de digerir el polen mientras está almacenado en los panales de cera. No es un proceso inmediato, sino que la abeja almacena el polen en los panales, agrega sus enzimas, tapa este polen con una capa de miel a fin de que sea un proceso anaerobio. El pan de abeja fermenta con la ayuda de hongos, proporcionando nuevas sustancias enzimáticas y vitaminas. En esas condiciones el polen resulta digerible, obteniéndose de él todas las proteínas con los aminoácidos esenciales, grasas, minerales, oligoelementos. En el pan de abeja se ha encontrado también tuxteno, oro, iridio, paladio y platino. El polen es considerado como un alimento básico de la larva de abeja. Polen de abeja. ¿Cómo se recolecta? El procedimiento para obtener polen de una colmena consiste en forzar la entrada por unas rejillas que la abeja atraviesa con esfuerzo. El paso es tan estrecho que el polen adherido a las patas roza con los bordes y cae en una caja, que el apicultor lo recoge cada 1 o 2 días dependiendo de la actividad de la colmena y de la floración. Las abejas obreras transportan el polen porque es el principal alimento de sus crías, ya que durante su crecimiento necesitan aminoácidos esenciales y proteínas. Polen de abeja. Variedades. Como pasa con la miel, donde tenemos variedades casi infinitas dependiendo del tipo de flor, como puede ser la miel de romero, la miel de brezo, miel de azahar, miel de tomillo, miel de eucalipto y un largo etcétera, también encontramos diversas variedades en el polen dependiendo de la flora. Polen de abeja. Valor nutricional. Parece increíble que un producto elaborado por unos insectos sea capaz de superar con creces a la mayoría de los complementos vitamínicos fabricados por el ser humano. El polen de abeja fresco es un alimento completo. En él encontramos agua, aminoácidos, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, enzimas y otros micronutrientes. A pesar de su reducido tamaño, cada grano de polen de abeja tiene una composición con una cantidad de vitaminas inigualable en cualquier otro alimento de origen animal o vegetal.
una fuente excelente de vitaminas B, además de A, C, D, E, H y K. Asimismo, el polen de abeja tiene minerales como fósforo, potasio, calcio, magnesio y selenio, además de ácidos orgánicos, hormonas vegetales y enzimas. Contiene los 22 aminoácidos esenciales, flavonoides, carotenoides y fitoesteroles. Cuenta también con otro tipo de nutrientes como los monoglicéridos, ácidos grasos libres o triglicéridos. La composición depende de la especie, pero generalmente, además de esta gran riqueza de nutrientes, aporta los siguientes valores nutricionales. Valor nutricional: agua en su origen 15%, materias albuminoides 20%, ácidos aminados 40%, glúcidos 30%, calorías 315 kilocalorías. Polen de abeja, consumo recomendado. Niños entre 3 y 5 años 12 gramos diarios, una cucharada de café. Niños entre 6 y 12 años 16 gramos diarios, una cucharada y media de café. Jóvenes 20 gramos diarios, una cucharada de postre. Adultos de 20 a 30 gramos diarios, 2 cucharadas de postre. La dosis recomendada es mejor tomarla a primera hora de la mañana, alternando días de consumo con descansos en su ingestión. Por ejemplo, 3 días tomarlo y 1 de descanso, o bien en un mes 3 semanas tomarlo y descansar 1. Polen de abeja. ¿Cómo consumirlo? Fresco. El polen se consume en el estado en que es recolectado, fresco, el grano entero en polvo o diluido en leche, zumos o mermeladas. Hasta no hace muchos años, esta parecía la única forma posible de preservar el polen desde su recogida hasta el momento de su consumo. La humedad es el factor que más influye en la conservación del polen. El polen fresco, al contener alrededor del 40% de agua, sus proteínas, grasas, glúcidos y enzimas se degradan rápidamente. Para conservarlo contamos con 2 técnicas, o bien congelarlo o bien secarlo. Fresco congelado. En los últimos años se ha implantado el uso de la congelación como método alternativo para preservar el polen apícola, manteniendo todas sus propiedades organolépticas, nutricionales y terapéuticas. Lógicamente, el uso de sistemas de congelación supone un coste adicional que solo puede justificarse si efectivamente la calidad del polen obtenido es superior a la del preservado por el sistema tradicional de secado. Seco o deshidratado. Tradicionalmente, el polen apícola se ha conservado mediante la desecación en corriente de aire o antiguamente mediante su secado directo al sol, con la degradación que implica la exposición directa a los rayos ultravioleta. En la actualidad se ha industrializado el proceso y se utilizan máquinas de secado en las cuales es primordial tener un control sobre la temperatura para evitar el deterioro de los nutrientes. Secado natural al sol. Secado industrial. Polen de abeja. Propiedades. A pesar de la falta de evidencia científica que sustente su eficacia, tradicionalmente el polen se ha utilizado para prevenir o reducir estados de anemia, de fatiga y catarros, porque se le atribuye una capacidad energizante. También se ha utilizado por sus supuestas propiedades antiinflamatorias, para ayudar con enfermedades en la piel como eczema o psoriasis, así como para reducir la inflamación en problemas de próstata. La presencia de microbiana láctica, especialmente bacterias del género Lactobacillus, se asocia actualmente a potenciales efectos probióticos, mejoradores de la respuesta inmune en el tracto intestinal humano. Puede frenar el estreñimiento. Ayuda a regenerar la sangre. Reduce las molestias de la menstruación. Todo un superalimento. Elaborado por supertrabajadoras. ¿Sabías que una abeja tiene que trabajar 8 horas diarias durante un mes para conseguir recolectar 5 miligramos de polen de abeja? Es fuente de ácido fólico, riboflavina, tiamina, niacina, piridoxina, que son todas vitaminas del complejo B. El polen de abeja es una excelente fuente de proteína vegetariana, con un 25%, ya que contiene más aminoácidos que los presentes en la leche, queso, carne y huevos. Es bajo en grasa y sodio. Todo un superalimento. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin ellas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí.
Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.